Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y fue por mí, por amor. Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo logrado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Mientras los cielos se abren, te adoro y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, dile, Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla, Espíritu de Dios, bienvenido. Mientras los cielos se abren, te adoro y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Dile, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y son las 7:10 de la noche aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Aquí en Holanda, en Utrecht. Fue un día caluroso aquí en Utrecht y hemos disfrutado de este nuevo día. Gracias a nuestro Padre que nos ha regalado un nuevo día, un día bendicionado. Bienvenido y gracias por estar acompañándonos en esta plataforma esta noche. Y acompáñenme también hasta las 9 de la noche cuando vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, el que creó todo, el que creó el universo, la tierra y también al hombre y a la mujer. Porque Él es digno para recibir toda la gloria y toda la honra. Padre, vamos a dedicar esta transmisión, este programa, lo vamos a dedicar completamente a tu honor y que todo vaya conforme tu voluntad. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hombres saben gritar de júbilo. Bien, pues solamente los hombres díganlo. Me alegraré y cantaré al Señor. Muy bien. Vamos, 1, 2, 3 y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lindo, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Oh, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor.
me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Padre, te queremos agradecer por la oportunidad que hemos recibido para hacer esta programación esta noche, completamente dedicado hasta ti. Y te queremos agradecer también, Padre, por este nuevo día, esta nueva semana. Te agradecemos por todo lo que has hecho en los últimos días en nuestras vidas. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas que eran visibles y también por las cosas que eran invisibles para nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en este momento y por todo lo que vas a hacer en la semana que está por delante. Gracias, Padre. Sabemos que tu misericordia cada día es nuevo para cada uno de nosotros, Padre. Y Padre, te pedimos, Padre, para que seas un fuente de ánimo, un fuente de fuerza para aquellos que hoy levantaron sin ánimo, que hoy se levantaron con falta de fuerzas. Y te pedimos, Padre, también tu misericordia, tu consuelo y tu paz para todas las personas que hoy están en tristeza, que hoy están en dolor. Y especialmente te pedimos, Padre, por la familia Bonifacia en Curazao y para Ruelta y Eliana en Bonaire, para que toques sus corazones y les llene con la paz y el consuelo que solo tú puedes dar. Y por las personas que hoy serán levantados con quebranto de salud y que hoy están enfrentando un día más con enfermedad, les traemos esta noche ante tu trono de sanidad y te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que les des sanación. Haz de cada uno las personas que vamos a traer esta noche ante tu trono, Padre, haz de cada uno un gran testigo de tu gloria, de tu majestad, de tu poder. Y que cada uno proclama que tú eres el verdadero y el único Dios, el Dios bondadoso, el Dios que nos ama, el Dios que nos tiene misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios,
Tú eres mi fuerza, aunque afligida esté, seguro me levantaré. Mi fortaleza, en medio del dolor, pude escuchar tu voz y hoy meditaré en tu ley, seguiré, no me alejaré, pues confiada voy, tú me salvaste, mi Dios. Eres tú mi escudo, eres mi refugio, eres mi meditación, y solo en ti me gozaré. Eres tú mi escudo, eres mi refugio, eres mi meditación, y solo en ti me gozaré. Yeah. No te olvidaré, nadie puede enfrentarte, no. Tú eres mi sierva, yo te prosperaré en todo lo que vas a hacer. Pondré mi fuerza en ti. Lord, you are my strength, you're my savior. I put my trust in your word. Tú eres mi refugio, you're my refuge in the time of storm. Your name is a strong tower, the righteous run in and they are saved. In you will I put my trust, porque tú eres mi todo. In the midst of my pain, I hear your voice so clear, and I will meditate on your word, oh my God. And no, I will not stray, for I am confident. That you will save me, oh Lord. Eres tú mi escudo, eres mi refugio, eres mi meditación, y solo en ti me gozaré. Eres tú mi escudo, eres mi refugio, eres mi meditación, y solo en ti me gozaré. Eres tú Mi refugio, mi roca y refugio, eres tú. yeah. Eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Eres Mi refugio. Yeah. Mi refugio eres tú. mi roca y refugio, eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Mi refugio. Mi refugio. Yeah. Eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi roca y refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Mi refugio. Yeah. Tremenda canción, muy bella. Eres mi refugio. Y tenemos un cumpleañera, Roleandra Clara, de Bonaire, estaba de cumpleaños. Muchas felicidades y deseos de bendición, que este nuevo año de vida que abrió para ti, que sea un año ricamente bendecida, un año de guía, un año de sabiduría también, porque Dios te va a guiar. Las escrituras nos dicen que tenemos que disfrutar de nuestros juventud, pero tenemos también que recordar a Dios. Y estoy seguro que en este nuevo año de vida, Dios te va a guiar, Dios te va a llevar de gloria a gloria, también de victoria a victoria, y que vas a tener
una juventud tremendo, ricamente bendecida también por nuestro Padre Celestial. Especialmente para Roleandra Clara he seleccionado la próxima canción. Escucha la letra. Habitaré al amparo del Altísimo y residiré a la sombra del Omnipotente. Mi refugio, bajo tus alas, seguro estoy. Quiero refugiarme en ti. Entregar mi corazón. Fortaleza mía eres. Fortaleza mía eres. En ti encuentro protección. Mi refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerzas. Por tu gracia consigo hoy la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Hoy tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia consigo hoy la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos y debido a mi fe en ti. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Dios, mi refugio, mi fortaleza, tú has sido mi socorro en tiempos de necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo, siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Señor, tú eres mi toro fuerte. En ti me refugiaré, Señor Jesús. Tú eres la torre al que el justo acude en busca de vida. Eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia consigo hoy la paz. En tu presencia
dijiste que estarás con nosotros, no tenemos que temer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento. Tu diestra me sostiene en tu presencia. Consigo Protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos. con certeza, Señor, sabemos que tu mano se mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad. Oh, oh. Qué bella canción, Mi Refugio. Y tenemos un cumpleañero más, Jovan Manuel, de Os. ¿Cómo se dice Os en español? ¿Os o Os? Ayúdame, Amarelis, ayúdame. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Jovan Manuel también está de cumpleaños. Hoy ella cumplió una edad muy bella. Y queremos desde ese lugar queremos enviar saludos, también palabras de bendición y deseo que el año nuevo que empezó para ella, que va a ser un año ricamente bendecida y que Dios la bendiga, que Dios abre las puertas del cielo y manda la lluvia sobre Jovan, sobre su familia completa, sobre sus hijos. Un año tremendo, un año excelente que está por delante de Jovan. Especialmente para Jovan he seleccionado la próxima canción. Escucha la letra.
nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, 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 manda la Tremenda canción, Manda la lluvia. Y la próxima la vamos a dedicar con saludos y también palabras de bendición. La vamos a dedicar a Angela Crow, Norma Peters, Orlando Ubia, Irvin y Ruli y su casa completa, también para Natalie Mersing y su casa y familia, para Judith Reina, Etlin La Cruz, Teti La Cruz, Julie La Cruz, la familia La Cruz completa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. La situación apunta a que no veré lo que Él me ha prometido, que me quedaré tirada en el suelo llorando sin fuerzas, mendigando. Se ha levantado un viento recio contra mí, golpeándome tan fuerte quiero resistir. Sé que cuando todo termine, victoria celebraré. La situación apunta a que no veré lo que Él me ha prometido, que me quedaré tirada en el suelo llorando sin fuerzas, mendigando. Se ha levantado un viento recio contra mí, golpeándome tan fuerte quiero resistir. Sé que cuando todo termine, victoria celebraré, porque Dios lo va a hacer, lo que Él ha prometido yo lo voy a ver.
Dios lo va a hacer. Qué bella canción, bella letra también, Dios lo va a hacer. Cada promesa que Dios ha hecho a nosotros, podemos tener la certeza que Dios va a cumplir, que Dios lo va a hacer. La única cosa que tenemos que hacer es aferrarnos a la fe. La próxima canción la vamos a dedicar con deseo de un bendecido semana, una semana de victoria, una semana de gloria para nuestra gente de Den Bosch, para Abraham Sasset, para Joven, para Dairin, también para Owen y los pequeñitos. Emiliano, Jurel y también Kaden, que Dios les bendiga muchísimo. Y la vamos a dedicar también a Isaac y María Eugenia Paternina Irving Streidel. La vamos a dedicar a María Guerra y su casa completa, y Latifa Félix, y también a Gladys Koch, Gladys Carrasco, Antonio y Adriana Herrera. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Y escuchen la letra, es tremenda. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer.
tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe. Se van cuando oras, huye la potestad que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando oras. Tienes que ganar, al caer volverte a levantar. Cual soldado valiente, la victoria Él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo, pelearás seguro. Ten fe. La gloria de Dios se ve llegar. Al orar verás el mar dividirse, los muros caer, los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo, Él será refugio, tu fuerza y abrigo. Al orar tu fe podrás restaurarse, enfermos sanar, heridas curarse. La maldad de este mundo menguará, solo debes orar sin cesar. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando se rompen cadenas, todo yugo se quiebra. Debes orar, pide con fe. Las tinieblas se van, tu victoria tendrás. Si tienes fe, si tienes fe. Cuando oras. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que ya casi llegamos a la sección del mensaje de la semana. Vamos por una ocasión más que la vamos a dedicar con saludos también, deseos de bendición a Iván Félida, y la vamos a dedicar también a Gabriela Jimeno y Giselle, a Charette y Senia, Rosela Stein, Greta Sánchez, mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana.
llamó, de dónde te sacó y qué te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Gracias por estar acompañándonos otra vez más en esta plataforma y gracias por permitirme llegar esta noche hasta ti con otro mensaje de la semana. De esta forma, quiero traerte la palabra de Dios. Y te pido para que esta noche, que tú abres tu corazón para recibir la palabra de vida, la palabra de fortaleza, la palabra que da ánimo, la palabra que da paz, la palabra que da consuelo.
Deja que Dios te toque esta noche el corazón por medio de su Espíritu Santo. Siente esta noche, experiencia el amor y la misericordia de Dios. Por eso abre tu corazón esta noche diciendo: Padre, háblame, porque te estoy escuchando. Esta noche quiero compartir contigo sobre llegar a la fe. Y te quiero llevar primeramente a un joven que llama Jeremy. Jeremy era un joven que a primera vista uno puede decir un muchacho sabio, un muchacho bien afortunado, que tenía todo, que todo le iba bien, un muchacho sin ningún problema. Pero lo que nadie sabía es que dentro de sí él sentía un vacío. Él estaba en busca de algo. Él no podía decir qué era, pero estaba en busca de algo que pudiera llenar el vacío que él tenía en sí. Y así empezó una búsqueda. Y dado momento, ese joven Jeremy encontró a la droga. Empezó a consumir droga. Y el vacío que él sentía cuando él usaba la droga desaparecía por un momento, por un instante, pero después el vacío regresaba, aún más grande de lo que él sentía antes del consumo de droga. Y un día, mientras tanto, ese joven Jeremy ya era un adolescente. Un día él estaba en una situación y empezó a preguntar que si Dios existiera, ¿por qué Dios no lo ayudaba? Y no pasó mucho tiempo que él estaba esperando a alguien y ahí presentó otra persona que así de pronto le preguntó: ¿conoces a Cristo? Y Jeremy dijo que no. Y esa persona le contó sobre Cristo, sobre el amor de Cristo, del sacrificio de Cristo y mucho más. Y hoy en día, unos años después, Jeremy dejó la droga. Ya no siente el vacío que él sentía en sí y está dedicando su vida a Cristo. Y todo eso simplemente por escuchar la palabra, simplemente por alguien que le llevó el Evangelio. Y nuestro texto de esta noche viene de Romanos capítulo 10. Nos dice en versículos 9 y 10. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará.
Porque a quien que quiere de corazón, Dios lo da por justo. Y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. En los versículos 14 y 15. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no le envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Y en el verso 17 del mismo Romanos capítulo 10, el autor, quien es el apóstol Pablo, nos dice así: que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Padre, gracias por tu palabra que nos ha llegado al corazón esta noche. Te pedimos, Padre, para que obras de una manera maravillosa esta noche por medio de este mensaje. Que cada palabra de este mensaje viene de ti y solamente de ti, y que sea bendecida. Que cada palabra de este mensaje llegue a los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti. Porque tu palabra nunca sale de ti y regresa sin cumplir con aquello por la cual la palabra ha sido destinado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Nuestra ilustración de esta noche de Jeremías. Jeremías solo pudo llegar a la fe por medio de oír la palabra. Había alguien quien llevó la palabra a este muchacho. Y sin llevar la palabra, Jeremías quizás nunca, ha oído de Cristo. Y sin oír la palabra, Jeremías quizás nunca ha cambiado su vida. Esta noche hay muchas personas alrededor del mundo que todavía no han oído el Evangelio de Cristo. Esta noche hay mucha gente que necesitan oír el Evangelio. Como Pablo nos dice en nuestro texto de hoy, cómo las personas que necesitan a Dios, cómo ellos van a buscar ayuda de Dios si no creen en Dios. Y para creer en Dios, ellos necesitan haber oído de Dios. ¿Cómo van a creer si no han oído hablar de Cristo? ¿Y cómo van a oír de Cristo si nadie se les habla de Cristo? Es por ese motivo que hemos creado esta plataforma y por la cual llevamos la palabra de Dios. Estamos situados en Holanda, pero la palabra que llevamos no se limita solamente a Holanda, pero también afuera. Hay personas que nos sintonizan desde Suecia, desde España, desde Venezuela, de los Caribes. La palabra llega más lejos que Holanda. Y como las Escrituras nos dicen, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias.
Y las buenas noticias es el Evangelio de Cristo. El Evangelio que transforma, que cambia corazones, que cambia vidas. Oír la palabra nos convence en el corazón que la palabra es verdad. Y aceptar esa verdad nos lleva a la fe. En el libro de Hechos podemos leer de Cornelio. Cornelio no era un judío, él era un romano, pero de una manera u otra él sentía que los dioses romanos no eran verdaderos. De una manera u otra él tenía en su corazón una gana de servir el Dios de Israel. Él tenía ganas de conocer a ese Dios. Y en un cierto momento, él recibe una visión en la cual un ángel le aparece. Y al mismo tiempo, Pedro también recibe una visión. Y podemos leer en el libro de Hechos que dado momento Cornelio envía a unos mensajeros para buscar a Pedro. Y Pedro va con ellos a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro está ahí en la casa de Cornelio, empezó a contar de Cristo, empezó a predicar el Evangelio. Podemos leer en Hechos capítulo 10, desde el versículo 44. Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas, pues del Evangelio, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Los judíos que andaban con Pedro, que eran defensores de la circuncisión, estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo lo recibieran también los gentiles. Pues los oían hablando en lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿quién puede oponerse a que bautice con agua a estas personas que han recibido el Espíritu Santo de la misma forma como recibimos nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Entonces Cornelio le suplicó que se quedara con ellos varios días. Es por oír la palabra que Cornelio, y no solo Cornelio, pero también su casa, sus sirvientes, llegaron a la fe. Cornelio y sus familiares sabían que había un Dios, tenía un celo para conocer a este Dios, estaba sirviendo de una manera a Dios, pero todavía no ha llegado a la fe. Es por oír la palabra. Cuando Pedro estaba ahí en la casa de Cornelio, que llegaron a la fe. Y todavía hay muchos que no han oído la palabra, que no han oído del Evangelio, que no han oído el mensaje de Cristo, que no han oído la buena noticia, la noticia de esperanza y salvación. Es una pena que todavía hay gente que mueran sin conocer a Cristo. Es una pena que hay gente que llegan en la última fase de su vida y mueran sin poder tomar esa decisión
sin poder a dejar a Cristo entrar en su corazón y su vida. Por eso es a nosotros, para ser mensajeros del Evangelio. Por eso es a nosotros, para ser embajadores del reino de Dios. Y como dice Pablo, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Y quizás esta noche estás escuchando y todavía no tienes una relación personal con Dios. Todavía no has aceptado a su Hijo Cristo Jesús. Porque solo hay un camino para llegar a Dios. Solo hay una manera para obtener una relación personal con Dios. Ese es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Porque si declaras con tu boca que Cristo Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Dios te salvará. Porque tanto Dios quiere al mundo que envió a su único Hijo, Cristo Jesús, para cada uno que cree en Él. Se salva. Y esta noche, tienes la oportunidad para recibir la salvación. Esta noche, si nunca has tenido una relación personal con Dios, pero igual que Cornelio, sientes algo en tu corazón, algo que te dice, busca a Dios, ahora es el momento. Quizás tú también eres un Jeremy y esta noche has oído del camino de la salvación. Y te invito para esta noche a hacer uso de la oportunidad. Esta noche, este mismo momento, para dar tu vida y tu corazón a Cristo Jesús. Para decir, Señor Jesús, sé que he pecado, pero estoy arrepentido. Estoy arrepentido de mis malos pensamientos, de mi mala actitud. Estoy arrepentido de todas las cosas que he dicho a otras personas, que han heredado a otras personas. Esta noche me arrepiento de esa vida, de ese carácter, de esa actitud. Esta noche puedes decir, sí, yo quiero una relación personal con Dios. Esta noche, sí, reconozco a su Hijo Cristo Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Esta noche abro las puertas de mi corazón, de mi casa, de mi vida completa y convido a Cristo Jesús para entrar. Esta noche voy a dar la vuelta por el pecado, por la maldad. Esta noche voy caminando a la luz. Y si tú eres esa persona esta noche, te invito para orar conmigo la próxima oración, diciendo, Señor Jesús, admito que soy un pecador. Ten misericordia conmigo. Perdóname mis pecados. Y lávame, Señor Jesús, con tu preciosa sangre y hazme limpio de nuevo.
Ven, Señor Jesús, y cambia mi corazón. Cambia mi vida. Dame un nuevo espíritu. Deja que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, que esta noche me quieres hacer un hijo de Dios. Amén y amén. Y si has orado conmigo esta noche, te invito para que tomes contacto con nosotros. Queremos hablar contigo, te queremos conocer. Te queremos dar información, te queremos dar la guía. Queremos caminar contigo por el nuevo camino que esta noche Dios abrió para ti. Igual que Dios abrió un nuevo camino para Jeremy, por medio de la palabra, esta noche has escuchado la palabra, has orado conmigo. Dios te ha escuchado y Dios abrió un nuevo camino, el camino de la salvación para ti. Después de ese mensaje, durante la canción, inclínate y deja que Cristo te habla. Recibe de Cristo y trae todo lo que tienes, todas las cargas, tus dudas, tus dificultades. Trae todo y te pónelo al pie de Cristo Jesús. Amén y amén. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal. Porque en tu mano voy, la 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 la. Aleluya. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerza
vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Un feliz lunes y también una buena semana para nuestra gente de Bonaire, para Romanda Molina, para Ronchi Magali, para Omachechi, también para Eric y Mirla Soleyana, para Cedric Martezón y su casa, Varreña y Yuri Yanga. Y también para mi hermano Cedric, mi hermana Geralda, para Mirko Winkler, también para Xeresca Juni, Fernando, Marcelo, tía Bronti, también. Y no tenemos que olvidar nuestros sintonizantes desde Caracas y de Coro, tía Mireia Natale, la familia Natale completa, Natalie Flores, Jessica Benaria. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos vamos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. ¡Vamos! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera.
Queremos enviar también saludos y deseos de bendición esta noche, el lunes 3 de junio, para Adorable Salas y su familia, también para Patricia Iglesias en Amsterdam, para Armando y Jesse Rincón, para Gerald y Judesca do Vale. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa
Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir. Dejan que dicen que somos locos, pero sabemos mejor, porque sabemos que Cristo vive en nosotros. Y como que Cristo vive en nosotros, sentimos un gozo, tenemos paz y podemos llevar la palabra, el Evangelio, al resto del mundo. ¿Para qué? Para que el resto del mundo también pueda conocer a Cristo y experienciar su misericordia y su gran amor, su amor ágape, especialmente para todos que a veces encuentran personas que dicen qué locura, pero por medio de la locura Dios puede demostrar, o va a demostrar, mejor dicho, que la verdad solo viene de Él. Saludos y bendiciones esta noche también para Bernadette Damasco, para Hernán y Santa Trinidad, para Luis Irosaura Ramírez, para José Breswater, Luz Marina Blanco, Sara Betancourt y su familia, también para Mimi Carolina, Clarina y Rosalind Bers, para nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny y Ren, y la familia completa, para Suinda Martes, Raymond María en Curazao, y la familia Lampa también allá en Curazao. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Jehová, Dios de la creación, Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él
es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Tremendo, Él es Jehová. Y la próxima canción la vamos a dedicar a, déjame ver, a Zaldivar y también a Judith. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción y la vamos a dedicar también especialmente, muy especialmente a Dairona, Dairina, Dayen, Timothy, allá en Bonaire. Hay uno más, pero se me olvidó el nombre. La familia es muy grande, pero la familia completa de Dairona, de Dayan, de Dairin, especialmente para ustedes, la próxima canción. Y con el deseo que Dios le bendiga y les cubre con sus alas protectoras. Autoridad divina es la siguiente canción. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina. Declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición. Quiebro el yugo de la opresión. Expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham. Yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción. Penetra ahora hasta las coyunturas. Restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo. Sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra. Y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre. Y creo en el mover. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo.
que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder. Soldado del Padre.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Alguien me está diciendo, estoy hablando sin sonido. Okay. Lo que dije que es lo siguiente, que tú y yo somos guerreros, somos soldados, somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de Dios. Y les quiero retar para que juntos, en las semanas que vienen, que vamos a ganar tu ciudad y tu país para Cristo. Les quiero pedir para que en las semanas que vienen, para que reenvíen el enlace de este programa y de los otros programas de la plataforma desde la cual hacemos este programas, para que reenvías ese enlace a las personas que tú conoces. Vamos a empezar muy pequeño. Reenvíalo a 2 o 3 personas. Y de esta manera vamos a llevar la palabra de Dios más allá y vamos a ganar la ciudad, vamos a ganar la país, y estoy convencido que vamos juntos a ganar el mundo para Cristo Jesús con su palabra. Vamos a terminar la transmisión. Gracias por estar conmigo en esta plataforma, por haber acompañándome las últimas 2 horas. Dando la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. ¿Ya? Si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes, y mañana, por la mañana, a las 11 de la mañana, horario local aquí en Utrecht, estaré con ustedes de nuevo con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con Señor. Vamos a terminar con esta canción. Escuchen la letra, y he escogido esta canción por lo que he dicho, porque juntos vamos a llevar la palabra y ganar a nuestra ciudad, nuestro país, el mundo, para Cristo, porque Cristo está por llegar, Cristo viene. Bueno, pero cuídense, que Dios les bendiga en grande y les lleva de gloria a gloria, de victoria a victoria en la semana que está por delante. Gracias por sintonizar y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, chao. En un abrir y cerrar de ojos, como trompeta de jazz en solo,
Viene a buscar los que le aman. Viene a cumplir con su palabra, a consolar toda lágrima. Testigo fiel, dame mi gracia, y así será. Y una nube le echará, que yo no sé, que tú vas a ver, que tú serás, que mi Cristo ya viene. Que yo no sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, yo sé que viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Y así será. Y una nube le dejará, que yo no sé, tú vas a ver, que tú serás, Cristo ya viene. Que yo no sé, que tú verás, que mi Cristo ya viene. Mira que viene. Cristo ya viene. Praise, praise, Cristo ya viene. Praise, praise, Cristo ya viene.